Bueno, y estamos con nuestro asesor económico, nuestro consultor económico, el que más sabe de todos estos temas de economía, Eloy Durán. ¿Quién nos va a hablar el día de hoy de presupuesto público? ¿Cuál es el presupuesto público para el 2019? ¿Cuáles son las expectativas de lo que va a pasar el próximo año? ¿Crece el presupuesto? ¿Baja el presupuesto? ¿Dónde sale la plata? ¿Cómo se arma el presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto para pueblos como Sartimbamba, que hemos estado hace un momento con su alcalde? ¿Cuál es el presupuesto de regiones como la del Callao? Vamos a ver. ¿Cómo estás, Eloy? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se avisora el 2019? En líneas generales, con preocupación. Hay algunos indicadores positivos. El presupuesto que este año comenzó siendo 157.000, el próximo año será 168.000 millones de soles. Crece 7%. Pero las 2/3 partes de este presupuesto es gasto corriente. Una cuarta parte es inversión. Y casi 10% es servicio de deuda, pago de deuda. Tanto el gasto corriente como la inversión crecen 5% y el pago de deudas crece 28%. El gasto corriente es lo que le pagan el billete, el sueldo a la gente, a los trabajadores. Ese gasto corriente, ¿no? Que les pasa corriente como la electrificación rural. Sigue, Eloy. Uno de los temas que llama la atención es cómo se va a dividir el presupuesto entre los distintos niveles de gobierno, nacional, regional, local. Correcto. El gobierno nacional, combinando todo tipo de gasto, va a tener el 70% del presupuesto. Baja. Baja, tenía 73, ahora tiene 70. Ya. Y esos 3 puntos que... Pero baja porque se están entregando competencias o baja porque no hay plata. Baja porque se están entregando recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales. Correcto. Así como el gobierno nacional baja 3 puntos porcentuales, 2 puntos suben los gobiernos regionales, 1 punto suben los gobiernos locales. Sí. Correcto. Una pregunta, con tu experiencia, ¿los gobiernos regionales han demostrado que tienen la capacidad para seguir ejecutando, para aumentarles el presupuesto? ¿O tú crees que más bien hay que castigarlos un poquito y decirle, oye, ¿sabes que estás ejecutando mal? Mira, me has abandonado Sartimbamba, ¿cómo voy a darte más, pues, Región La Libertad? Hay un análisis que se ha hecho interesante, en el sentido que las zonas con menos recursos, ubicadas las regiones de la selva y de la sierra, son las que tienen un mejor porcentaje de ejecución, a diferencia de las zonas del norte, Piura, La Libertad, ellas más bien están rezagadas, ¿no? Para el próximo año, donde se van a asignar más recursos a las regiones y a los municipios, en ambos casos vamos a tener autoridades nuevas, ¿no? Que van a tener que pasar por un proceso de aprendizaje y eso podría ralentizar un poquito su inversión, volverlas un poquito más lentas, ¿no? Ahí vamos a tener un desafío que rápidamente se tengan que desarrollar estas capacidades, ¿no? Con respecto al, bueno, ya me contaste que la proyección de inversiones 2018, ¿cómo ha pasado? Este año se va ejecutando 36% del presupuesto, ya estamos en 8 meses y medio. ¿Va a ser el peor año? Se proyecta gastar 70. ¿Y cómo estuvimos el 2017? El año pasado estuvimos en 67. Ya. Nosotros ya no teníamos estos niveles desde hace casi 10 años. Estamos en un proceso de baja. También hay que recordar que es el presupuesto histórico más alto en el país, ¿no? Pero igual, en el caso de los ministerios, se espera que sí estemos por encima del 70%. Ahí tenemos solo un ministerio ha pasado de 50% de ejecución, que es el Mincetur. La mitad de los ministerios todavía están en posibilidades de hacer una buena ejecución. Pero tenemos, por ejemplo, 3 ministerios, uno de ellos Interior, que ha ejecutado 20% o menos. Increíble. Y tenemos el caso de la PCM, que ha ejecutado 3% de su presupuesto. Increíble. Increíble porque el problema que la gente más habla es de seguridad e interior siempre con agricultura. Agricultura también es uno de los que siempre se queda en deuda, pocos niveles de ejecución, y es el MIDIS, uno de los más altos niveles de ejecución, siempre 99%, 98% llega. ¿Cuáles son las perspectivas de inversiones del 2019, Eloy? Antes, para terminar las proyecciones de este año, lo que preocupa también es el gasto en la reconstrucción. El año pasado se gastó 1.000 millones en la reconstrucción, 903 millones.
el 37% del presupuesto, casi la tercera parte. Este año a la fecha vamos ejecutando solo 20% y se espera llegar casi a 50%. Algunos desempeños interesantes, 2 ministerios, PCM y Agricultura, van gastando la mitad del presupuesto asignado. Y 2 ministerios aún no firman contratos, MTC y MINSA. ¿Qué se espera para el 2019? Como siempre ha pasado, una caída en la inversión pública de los gobiernos regionales y locales. Por las elecciones de funciones, ¿no? ¿Puede ser las elecciones? Sí, claro, y el proceso de aprendizaje, los cambios de equipos. Pasó siempre que la inversión pública cayó y más aún en los gobiernos locales. Pero no está todavía sólida la inversión pública de los gobiernos, de las entidades del gobierno nacional, porque si van a caer gobiernos regionales y locales, el que tiene que sacar la cara por la inversión pública el próximo año son los las entidades del gobierno nacional. Se estimaba que la inversión pública subiría el año pasado, cayó 2,3%. Se esperaba que este año suba la inversión pública a 17,5%. Está subiendo probablemente casi 10-12% este año, un poco menos. Y para el próximo año el Poder Ejecutivo plantea un crecimiento de solo 4,5% en la inversión pública, reconociendo que va a haber una complicación con la inversión pública regional y local. Con mayor exactitud están las proyecciones que se hacen de la inversión privada y del PBI. La inversión privada se estimó que este año crecería casi 7%, quizá crezca 5%, y el próximo año una cantidad cercana a 7-8%. Y en el caso del PBI se estimó una cifra muy cercana a 5%, el último marco macroeconómico estima que vamos a crecer 4% y para el próximo año una cantidad similar también. Prioridades del 2019, durante casi todo el gobierno de Alan García y durante todo el gobierno de Ollantumala, las prioridades siempre fueron del país: educación, salud, saneamiento. Educación y salud repiten. Salud crece 14% su presupuesto, educación crece 11% su presupuesto, pero ya no está saneamiento como una de las 6 prioridades del gobierno. Tampoco está seguridad ciudadana, que también aparecía como una prioridad. Y esto quizá tenga que ver con el bajo porcentaje de ejecución histórico que tiene el sector. ¿Qué se suma a salud y educación como prioridades para el gobierno? 1, mantenimiento. Mantenimiento de la infraestructura, de vías, de postas de salud, colegios. 2, la lucha contra la violencia hacia la mujer. 3, la anemia. Y 4, el friaje, ¿no? En el caso de la violencia contra la mujer, el presupuesto para combatirla crece 2,5 veces, y en el caso del friaje, el presupuesto crece para el próximo año 10 veces de lo que teníamos, ¿no? En el caso de la reconstrucción... Es un lío, 18% de ejecución, lo de una vergüenza. Sí, bastante. Mira, si los ministerios están mal porque van ejecutando 20% en promedio, los municipios van ejecutando 5,7% de su presupuesto. Estamos en el mes 9. Para el próximo año se van a asignar otra vez 7.000 millones más, ¿no? Nos quedan por gastar 24.000, ¿no? De esos 24.000, 7.000 se van a destinar en el presupuesto del próximo año. Lo que preocupa ahí es que de esos 7.000, 25% van directamente a los presupuestos y 75% se queda en la autoridad para que se distribuya a lo largo del año a los municipios o gobiernos regionales que presenten propuestas. O sea, ¿a Sartimbamba le van a asignar un presupuesto o tiene que presentar un proyecto al MEF para que le puedan asignar su presupuesto del 2019? Mira, Sartimbamba, como los demás gobiernos regionales y locales, tienen que recibir un presupuesto directamente. Ya. Eso es la cuarta parte. Ya. Y las 3/4 partes, el presupuesto va a ser designado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a lo largo del año. Y esto debería hacerse con prontitud. Mira, hace 2 días se hizo una transferencia. ¿Y eso se tiene que hacer este año para que esté el próximo año? Se podría hacer en el mes de enero o febrero, ¿no? Ya. El Ministerio de Economía y Finanzas ha elaborado la propuesta de presupuesto para el próximo año y se resaltan algunas cosas interesantes, ¿no? Va a haber continuidad con los recursos de la reconstrucción, va a haber continuidad con los recursos de inversiones,
pero va a haber muchas transferencias el próximo año. Más o menos un 30% del presupuesto del país va a ir en transferencias a gobiernos regionales y locales, y en el caso de la reconstrucción, el 75% del presupuesto de la reconstrucción se va a dar como transferencias a lo largo del año. Correcto, Eloy. ¿Algo más que decir? Sí, la perspectiva como país sigue siendo interesante. ¿Qué dice el marco macroeconómico de las principales prioridades que se tienen, ¿no? Uno, la inversión minera. Mira, a propósito de la inversión minera, la provincia minera más importante del Departamento de la Libertad es Sánchez Carrión. Tiene 300 millones para gastar. Tiene 100 millones asignados a saneamiento sin gastar. 100 millones sin gastar. Y otros 100 millones más sin gastar este año en educación y transporte. Los gobiernos locales, la provincial que tiene la mitad de ese presupuesto y distintos gobiernos distritales, ¿no? Aparte de la minería, se presume que va a haber mucha inversión en exploración y explotación minera. También en infraestructura, y se habla de los grandes proyectos viales, principalmente citadinos. También va a haber mucha inversión en retail, en venta a través de centros comerciales, que comentábamos el otro día. También va a haber mucha inversión inmobiliaria y finalmente mucha inversión en turismo. Y en turismo, una de las estrellas que plantea el marco macroeconómico es la llegada de turistas a propósito de los Juegos Panamericanos. No obstante, los Juegos Panamericanos todavía no tienen asegurado su presupuesto del próximo año, ¿no? Entonces, son algunas de las cositas para ir viendo en los siguientes meses. Bueno, Eloy, muchas gracias siempre por tu aclaración, por los datos que nos das, porque nos das una visión de lo que va a pasar. Efectivamente, el ministro de Economía se presentó la semana pasada en el Congreso, presentó los presupuestos, pero todavía no están aprobados los presupuestos. Y además siempre hay un presupuesto complementario, ¿cierto? Hay una discusión en el Congreso. La Comisión de Presupuesto hace una exploración en los presupuestos, en las propuestas de presupuesto del Gobierno Nacional todo el mes de septiembre y de los gobiernos regionales y locales todo el mes de octubre. El 15 de noviembre se prepara el dictamen de la comisión y se discute en el Pleno para que se apruebe el presupuesto hasta el 30 de noviembre. Y luego queda una plata en la reserva y queda más o menos el 30% del presupuesto para transferencias y 75% de la reconstrucción también para transferencias. Ok, bueno, ha sido Eloy Durán, nuestro asesor en materia económica, como todos los miércoles. Eloy está acá. Si ustedes quieren saber sobre un tema específico de la economía, el crecimiento económico, regional, municipal, hagan sus consultas, escriban. Eloy es como un médico en economía. Igualito, tienes un problema de resfrío presupuestal, te lo soluciona Eloy con una pastilla de conocimiento en el mes. Además, Eloy tiene cierta paternidad del SNIP. Ese es Eloy. Tiene ADN gratuito para Eloy con el SNIP. Así que vámonos a una pausa comercial y regresamos agradeciéndole a Eloy Durán en nuestro bloque UCI Economía.